Hoy vamos a estar hablando acerca de Lamentaciones, que en orden sería el tercer libro de los profetas mayores. Quienes componen, quienes los componen son 5 libros en total. A ver, Lamentaciones. ¿Qué significa la palabra lamentaciones? Según la Biblia, significa Dios llora. Y este libro pertenece a uno de los profetas mayores. ¿Quién lo escribió? A ver, ¿quién escribió este libro? El profeta Jeremías. ¿Cuándo fue escrito? 626 a 586 antes de Cristo. ¿Y a quién fue escrito? A los judíos, muchachos. ¿Desde dónde fue escrito? Desde Jerusalén. ¿Y contiene cuántos capítulos? Contiene 5 capítulos. Uno de los propósitos de este libro es mostrar los pecados de Israel. Si vamos echando un ojito en el libro, dice que Dios también intenta mostrar a través de este libro su amor por su pueblo y nos enseña que el desobedecer a Dios provoca desastre y nos muestra que el Señor sufre cuando su pueblo sufre también. Con ustedes, muchachos, les voy a pasar a la maestra Alicia, quien estará ahondando en este libro, quien les estará hablando un poco más acerca de las cosas que Dios nos quiere hablar a través de este libro. Con ustedes, la maestra Alicia. Sí. Hola, mis niños, ¿cómo están? Les saluda su maestra Alicia. Espero que todos se encuentren muy bien, al igual que Luisana, los tenemos en nuestros corazones y en nuestras oraciones, ya que no nos podemos ver, pero hoy podemos tener la oportunidad, gracias a Dios, de mandarle este audio. Y bien lo ha dicho la maestra Luisana, como bien hemos estado hablando sobre los libros que componen los profetas mayores. Hoy hablaremos de lamentaciones y hoy quiero que ustedes imaginen, por un momento cierren los ojos, imagínense una gran ciudad en donde el camino no está constituido por tierra, la luz vendría constituido por las velas en las noches, grandes murallas con puertas de madera gigantescas, como si fuesen unos castillos, todos protegidos por murallas. Imagínense ese escenario. Y imagínense a un personaje en especial. En este caso sería el profeta Jeremías, que bien lo dijo la maestra Luisana. Se cree que él fue quien escribió este libro de lamentaciones. Pero a su vez, imagínense toda esta hermosa ciudad destruida. Castillos destruidos, puertas de las grandes murallas quemadas con fuego, muchas personas heridas en el suelo. Jeremías se encontraba viendo toda esta catástrofe que ocurría en su nación. Entonces, imagínense a Jeremías triste, llorando, muy afligido, con un corazón totalmente destruido por el dolor de ver que la nación donde él nació estaba siendo invadida por ejército extranjero, por Babilonia. Si ustedes se acuerdan, anteriormente habíamos dicho que Babilonia invade a Jerusalén, la destruye y se lleva cautivo a su pueblo. Jeremías tuvo que ver a muchos de sus amigos morir, hermanos con los que él creció, y muchos de ellos también fueron llevados cautivos por esta gran nación. Que Dios así lo permitió. Jeremías vio cómo la casa, el templo de Dios fue saqueado. Todo lo que era de bronce, de plata y de oro fue robado. Todo fue destruido, absolutamente todo. Inclusive Jeremías tuvo que ver cómo muchos niños en las calles desfallecían, morían por hambre. Y así también muchas madres, tristemente por la hambruna que había, tuvieron que
cocinar a sus propios hijos. Todos sufrieron, desde los más jóvenes hasta los más viejos, hombres y mujeres, pero quienes más sufrieron fueron los niños. Jeremías tuvo que ver el dolor, escuchar los llantos de esa nación quebrantada por tal destrucción que estaban viviendo. El último rey que reinó, porque recuerden ustedes, todo reino tiene un rey. El último rey que reinó en Jerusalén fue el rey Sedequías. Este rey, al ver la nación que estaba siendo invadida, huyó con su familia. Imagínense ustedes los pasadizos secretos debajo de un reino. ¡Wow! Eso debe ser sorprendente. Y él huyó por allí, pero no muy lejos lo encontró el ejército enemigo, el ejército de Babilonia. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y este rey lamentablemente tuvo que ver cómo sus hijos fueron asesinados por este ejército enemigo. Este rey tuvo que haber sufrido mucho. Y lo llevaron delante del rey Nabucodonosor, el rey malo, muy malo de Babilonia. Y este rey tan malo le sacó los ojos y lo aprisionó, lo encadenó y así lo llevaron cautivo hasta Babilonia. ¡Wow! ¡Qué escena más abrumadora! ¡Wow! ¡Qué escena más abrumadora! Todo esto lo vio, lo palpó y lo sintió el profeta Jeremías. Y Jeremías, durante su dolor y su llanto, todo se lo decía a Dios. Él oraba al Señor y le hacía entender a Dios que se sentía muy mal, que lamentaba que Dios hubiese actuado de esa manera. Pero también Jeremías comprendió que todo esto que había acontecido venía de Dios. ¿Pero por qué? Si la palabra nos enseña que Dios es un Dios de amor. En el capítulo 1, van a buscar ustedes en su Biblia, el capítulo 1, el versículo 18. Recuerden que estamos leyendo en Lamentaciones. Capítulo 1 es el número grande y los números chiquitos son los versículos. Cuando consigan el versículo 18 van a leer, que dice así: Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Es ahí donde Jeremías reconoce que su pueblo se rebeló contra Dios y por haber sido rebelde, desobediente a Dios, Dios con dolor en su corazón tuvo que castigarlos porque ellos no aprendieron a obedecer la palabra de Dios. Muchos fueron los profetas antes de Jeremías que le dijeron a este pueblo que se volvieran de sus malos caminos, es decir, que no hicieran lo malo, que se portaran bien, que solamente adoraran a Dios, que guardaran su palabra, todo lo bueno que Dios nos ha enseñado. Pero el pueblo no quiso, el pueblo se portó mal, el pueblo se trataba mal unos con otros, adoraban a otras personas que no debían, hicieron muchas cosas malas y a Dios en su corazón eso le dolió mucho. Pero era necesario que fuese castigado a esta nación. Por lo tanto, el profeta Jeremías se lamenta de todo lo que él y su pueblo sufrió, con un corazón muy triste por todo lo que Dios había hecho. Aún así, el pueblo en tal situación esperaba a alguien que los ayudara. ¿Quiénes creen ustedes que el pueblo de Jerusalén esperaban para que lo ayudaran? ¿Será Dios u otra persona? La Biblia dice que ellos esperaban que Egipto los ayudara, pero no fue así. Egipto
Cuando escuchó que este pueblo estaba sitiado y en ruinas, se fue a su nación. Todos se fueron a Egipto, no los ayudó. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces nosotros esperamos que otras personas nos ayuden, pero quien realmente nos puede ayudar en todo momento de aflicción o en cualquier circunstancia o en cualquier debilidad, el único que nos puede ayudar es Dios. Primeramente Dios. Ellos debieron haber buscado a Dios primero antes que buscar a Egipto, pero comprendieron que Egipto también los traicionó. Por ende, niños, más adelante las palabras también nos enseñan que Jeremías reconoció que sí, ciertamente fue Dios quien los lastimó así, o quien permitió que fuesen lastimados de esa manera. Pero también Jeremías reconocía que Dios es un Dios de amor, que es un Dios en el cual él podía confiar para que las heridas que habían en su pueblo, en Judá, fuesen sanadas. Van a buscar el capítulo 3 de Lamentaciones y van a leer conmigo la siguiente porción de la palabra. Ahora bien, si ya tienen Lamentaciones capítulo 3, van a ubicar el versículo 31, 32 y 33, que dice de la siguiente manera. Leemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esto nos enseña de que Dios no va a estar enojado para siempre con nosotros. Sí se entristece en nuestro corazón cuando nos portamos mal y Él tiene que castigarnos. Pero también habla de que Él es un Dios de grandes misericordias y que por misericordia y por amor Él puede perdonarnos, sanarnos y curarnos. El libro de Lamentaciones es como un poema, así como los poemas que ustedes han aprendido en el colegio, así, tal cual. Pero es un poema un poco triste. Pero esto nos enseña que a pesar de que fue un momento muy triste, esta nación al pasar los años fue nuevamente restaurada. Es decir, pasaron por un momento triste, pero después vino o vendrá un momento de alegría y de gozo. Es como los atletas. Para poder ganar la medalla, el atleta tuvo que haber caído en varias de sus competiciones, pero por eso no deja de ser atleta. Él sigue esforzándose, practicando aún más hasta lograr alcanzar esa medalla. A veces es necesario que cuando caigamos volvamos a practicar para que sepamos que ese error no lo volveremos a cometer y eso nos va a ayudar a conseguir esa medalla. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? Ayudarnos a entender que en nuestro diario vivir pueden haber momentos de dolor. Ahora tenemos que aprender a cómo actuar frente al dolor, si quedarnos tristes o buscar ayuda. Y si buscamos ayuda, ¿a quién creen ustedes que debemos buscarle ayuda? Primeramente de Dios y la de nuestros padres o nuestro ser querido que nos cuida con mucho amor. Entonces, este libro nos enseña a que cuando tengamos dolor, busquemos primeramente a Dios y Él sanará nuestro dolor. Y también nos va a ayudar a comprender a aquellas personas que estén pasando por algún tipo de dolor. Y ustedes, así como Dios los ayuda a ustedes ayuden a otros diciéndole que Dios va a sanar ese dolor que están teniendo en ese momento por cualquier circunstancia. Ahora bien, eso fue en el Antiguo Testamento y en ese momento de ruina. Ahora, ¿cómo ustedes lo aplican a su vida? De la siguiente manera. Es como cuando los hijos desobedientes tienen que ser castigados por sus padres. Es como si yo, la maestra Alicia, mi mamá me dice, Alicia,
no te montes en esa mata a bajar mango porque te puedes caer. Y tú dices, no, mamá. Yo le digo a mi mamá, no, mamá, yo sí me quiero montar porque yo me quiero comer mi mango. Y mi amiguito, mi vecino lo hace, él no se ha caído y yo quiero mi mango. Y mamá me dice, Alicia, pero pide ayuda, no lo hagas tú sola. No te montes porque te puedes caer, te puedes cortar o te puedes hasta fracturar. Y yo insisto, no, mamá, yo quiero mi mango. Yo me monto en la mata de mango porque yo quiero mi mango. Y mi mamá me dice otra vez, no, Alicia. Y hasta que mi mamá me dice, bueno, si te llegas a caer, recuerda que no fue por mi culpa. Es porque tú desobedeciste y no hiciste caso a mi palabra. Y yo digo, no me voy a caer. Yo soy muy ágil, tengo mucha fuerza. Soy muy joven y Dios me está cuidando. Me voy a montar en mi mata de mango. Bueno, yo voy para el patio, monto mi mata de mango, bajé mi mango y ¡paz! Pelé una rama y me caí. Alice está llorando con una herida en la pierna y toda fracturada. La pregunta es, chicos, Alice se cayó y se lastimó. Ahora, ¿fue por culpa de su mamá o fue por mi propia culpa? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué me vino ese mal? ¿Acaso fui obediente? ¿Hice caso? ¿Qué pasó allí? ¿Qué creen ustedes? Bueno, la respuesta es muy sencilla. La culpa fue de Alicia, porque no obedeció a su mamá. La mamá vio el peligro más allá de lo que uno lo puede ver. Y así es Dios. Ve mucho más allá de lo que ustedes o yo puedo ver. Y lamentablemente Alicia se lastimó. La mamá regañó a Alicia por haber desobedecido y le dolió en su corazón que se hubiese lastimado. Pero aún así la llevó al médico y la cuidó durante todo ese tiempo para que se recuperara. Es decir, tuvo misericordia y amor por su hija a pesar de la dificultad por la que pasó. Y así mismo es Dios. Dios a veces tiene que castigarnos, pero Él le duele en su corazón. Pero cuando nos castiga, Él también nos da amor y nos ayuda, nos enseña a comprender que debemos ser hijos obedientes. Debemos escuchar su palabra y hacer lo que su palabra nos demande. Y también en escuchar a nuestros padres, abuelos o tíos. Si mamá me dice, fulanito, debo mantener mi habitación organizada, debo ser obediente y mantener la habitación organizada. Si mi mamá me dice, ayúdame a organizar la casa, debo ayudarla. Si mi mamá me manda a hacer los estudios o las tareas del colegio, debo hacer las tareas. Porque todo lo que hagamos, dice la palabra, debemos hacerlo con amor. ¿Como para quién? Como para Dios. Y a eso a Dios le agrada mucho y por ende a su mamá, a su papá o a su abuelo o a su tío le va a agradar que seamos hijos obedientes. Y en cualquier circunstancia que tengamos alguna dificultad, pidamos ayuda. Primeramente a quién? A Dios. ¿Y a través de qué? Del teléfono celular, de WhatsApp, de Snapchat, de YouTube, no. A través de la oración. Y si necesitamos ayuda de otras personas, busquemos a nuestros padres, que ellos son fieles para escucharnos y para ayudarnos. En conclusión, niños, todo lo que hagamos en nuestras vidas, sea grande o pequeño, bueno o malo, tendrá consecuencias. Todo, absolutamente todo. Pero si aprendemos a obedecer a la palabra de Dios y a nuestros padres, nuestro camino será bendecido. Dios nos cuidará de todo mal. Y aun cuando tengamos que pasar por alguna dificultad triste, muy triste, Dios está allí siempre para ayudarnos, consolarnos y bendecirnos. El libro de Lamentaciones es eso. Dios llora cuando su pueblo no obedece y sufre, pero a veces es necesario el castigo para que la bendición sea mayor para nuestras vidas. Y de eso se trata el libro de Lamentaciones.